Doctor Miguel, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los participantes en este gran foro que estamos organizando, en esta gran intervención o evento que estamos organizando en relación con el tema digital, que como sabemos ha adquirido y está consolidando pues una gran importancia, especialmente en esta situación que estamos viviendo en el mundo de la pandemia y de la crisis por la COVID-19 que nos está generando apertura a todos estos avances de la tecnología y concretamente en todo el tema digital, dadas las nuevas circunstancias y la evolución que está teniendo el mundo de los mercados, de la economía, el mundo laboral, que ya entramos en esta nueva etapa de manera definitiva y lógicamente ya no hay marcha atrás y tenemos que ambientarnos en todo este nuevo mundo, porque realmente tradicionalmente pues muchos estábamos como un poco lejanos o ajenos a estas tecnologías, pero que ya la nueva realidad nos involucra en estos procesos y tenemos que conocerlos, ambientarnos en ellos y involucrarnos de manera definitiva. Y ahí la importancia de esta charla que vamos a tener en el día de hoy, que se ha anunciado sobre la firma electrónica y la firma digital en el contrato laboral y que vamos a tener unos expertos en el tema con amplia trayectoria y conocimiento. Tenemos precisamente al doctor Alonso Carcasona, que es una persona muy versada en estos temas, que es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE, es máster con mención especial por el Instituto de Estudios Bursátiles en el año de 1990 y tiene una amplia trayectoria profesional y experiencia en todo este mundo de la nueva tecnología digital. Ha estado pues lógicamente en su país de origen, España, pero también ha tenido experiencias importantes profesionales en Estados Unidos, en Portugal, y actualmente es el CEO de la Sociedad Comercial de Certificación Digital Camerfirma, empresa también especializada en este tema digital con amplia experiencia y trayectoria. Y además también ha estado vinculado o está vinculado con el tema académico y es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ICADE y ha tenido pues importantes reconocimientos por su trayectoria empresarial en los diferentes países donde ha transitado profesionalmente. También tenemos al doctor Héctor García, que es abogado de la Universidad Javeriana, especializado en Hacienda Pública y maestría en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario y también tiene formación maestría y en estudios superiores en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Universidad Externado de Colombia. También actualmente es el presidente ejecutivo de la Sociedad Comercial de Certificación Digital Camerfirma en Colombia y es experto en gobierno y administración electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y está adscrito también a la Vicerrectoría y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Javeriana. También el doctor García está vinculado con la parte académica, es profesor universitario y también tiene una amplia trayectoria profesional y experiencia en estas materias. Y tenemos como moderador al doctor David Varela, que también es abogado javeriano, tiene estudios en formación de altos ejecutivos en la John Fisher Kennedy School of Government y en Harvard Business School. También es máster en leyes del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad McGill en Montreal, Canadá,
y es especialista en ciencias económicas de la Universidad Javeriana. También es profesor universitario nacional e internacional, no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina y también en los Estados Unidos de Norteamérica. Como podemos ver, tenemos 3 profesionales de las más altas calidades y con unas experiencias profesionales muy enriquecedoras, muy interesantes, que son quienes nos van a hablar hoy sobre este tema digital de tanta importancia y tanta trascendencia, como comentaba, en el mundo actual y en el inmediato futuro, y ahora pues para el sector empresarial de la mayor importancia. Agradecemos el apoyo y la colaboración del Observatorio de Gobierno y las TIC de la Universidad Javeriana, a lo mismo que a su escuela de Gobierno y Ética Pública, y lo mismo a la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, ACOSET, que también ha estado en la organización y coordinación de este evento. Pues mil gracias a ellos. Damos apertura a las charlas sobre el tema anunciado y agradecemos de antemano a los conferencistas por su disponibilidad y respuesta positiva a la invitación que se les hiciera para este evento. Mil gracias. Entonces iniciamos con el doctor Alonso Carcasona, que como anunciábamos es el CEO de la Sociedad Comercial de Certificación Digital Camerfirma. Muy bien, muchas gracias, Miguel. En primer lugar, agradecer a la Universidad Javeriana, prima hermana de ICADE, y por eso me hace especial ilusión de las palabras que has dicho para describir mi trayectoria profesional, el que efectivamente yo soy un egresado de los jesuitas de Madrid, de ICADE, y además pues sigo relacionado con ellos dando clase. Hemos preparado una presentación desde Camerfirma Grupo, en la que, bueno, básicamente, antes de entrar en la presentación, decirles que somos parte del grupo InfoCert, que es el mayor prestador de servicios de confianza digital en Europa, y tenemos además el objetivo de consolidarnos como tales tanto en el mercado europeo como en el mercado latinoamericano. Camerfirma es una sociedad participada, como les digo, por el grupo InfoCert y por las cámaras de comercio españolas, y lo que nos caracteriza como grupo es que cualquiera de las participadas que tenemos tiene una representación institucional local. La confianza, las soluciones que proveemos son globales, se pueden implementar en cualquier parte del mundo, pero la confianza es local y es importante contar con socios de reconocido prestigio en cada uno de esos países que puedan acercar al mundo unas herramientas, como ha dicho el doctor Miguel, cada vez más necesarias, y que si algún efecto positivo, que es difícil encontrárselo, ha podido tener esta pandemia, es el de acelerar esos procesos de transformación digital, tanto de países como de grandes y pequeñas empresas. El ámbito que nos ocupa hoy es la firma de los contratos a distancia, que evidentemente en el mundo laboral tiene una relevancia importante. Sin más, voy a pasar a repasar la presentación. Vale, básicamente nosotros en Europa, como ven en el mapa, doctor, disculpe, no se ve la presentación. Vaya. A ver, un segundo. Compartir pantalla. Compartir. A ver. Perfecto, si ahí. Listo. ¿Ahí la ven? Sí, señor. Fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, pues como les decía, nuestro ámbito principal es el mercado europeo, el código napoleónico, que nos diferencia de los otros sistemas, o el otro gran sistema de identificación digital y firma de contratos, que es el modelo anglosajón, más basado en el business case que en una reglamentación ordenada, como es el código napoleónico, que funciona en la gran mayoría de los países europeos, si no en todos, excluyendo el Reino Unido, y en la gran mayoría de países latinoamericanos. De manera que la reglamentación base
que tenemos tanto en Europa como en Latinoamérica es la misma y por lo tanto los valores que inspiran la actuación son los mismos. El reglamento EIDAS coincide fundamentalmente con nuestra presencia en Europa, que es en los 28 países. En Latinoamérica operamos con compañía propia en Colombia y en Perú y tenemos clientes en otros países de Latinoamérica. Como les digo, porque con independencia de que cada país tiene su regulación, todas están inspiradas en código napoleónico y por lo tanto es más fácil de adaptar las soluciones que tenemos a la reglamentación de cada país. El reglamento EIDAS del 2014 lo que pretendió fue homogeneizar las distintas regulaciones que existían en Europa y fundamentalmente de las diferentes firmas que había en cada uno de los países, pues agruparlas en dos grandes categorías de firmas. Por un lado está la firma cualificada, que es la de mayor valor a nivel jurídico. A nivel probatorio no requiere ninguna carga de prueba. El que tiene que demostrar que no ha firmado es quien dice no haber firmado y no tanto la compañía o el cliente al cual le proveemos de certificados cualificados. Y a nivel legal pues se igualaría a la fuerza que tiene una firma manuscrita, incluso más porque no haría falta la presencia de un perito que acreditase que esa firma manuscrita es la que dice ser, porque el certificado electrónico cualificado tiene prueba per se y no admite prueba en contrario. Es decir, el que tiene que negarla pues es el que está utilizándola. Por otra parte, está la firma electrónica avanzada, con un nivel de identificación menos fuerte y que por lo tanto no tiene el mismo valor probatorio que la cualificada, si bien establece una serie de garantías y de evidencias que podrían hacerla similar a la cualificada siempre y cuando se haga cumpliendo lo que prescribe cada una de las legislaciones y además pues, con respecto a la cualificada pues no tiene ese valor de transferir la carga a la prueba al contrario y no tiene valor de repudio. ¿Vale? Como les digo, la regulación EIDAS marca un antes y un después en la Comunidad Económica Europea y en la actualidad está en proceso de revisión. Camerfirma y el Grupo Infocher somos socios fundadores de ESD, European Signature Dialogue, que es una asociación de los principales prestadores europeos para conseguir trasladar a los legisladores las necesidades que tiene el mercado de la firma digital en el mundo, pero fundamentalmente basado en Europa, de manera que se legisle de forma que el mercado de la firma digital, el mercado de los contratos a distancia, pues tenga una seguridad jurídica suficiente y una usabilidad también suficiente como para competir con esas otras soluciones del mercado anglosajón que presumen se presume de una usabilidad mayor, pero que evidentemente esa usabilidad puede estar en contra de la seguridad jurídica que es necesaria en determinados contratos, como el que nos ocupa hoy, los contratos laborales. Como les decía, esto es un hito en revisión y en los próximos meses probablemente estaremos estudiando un nuevo borrador de reglamentación EIDAS que establecerá derechos y obligaciones a las partes acorde a la experiencia que hemos tenido en los últimos años. Al final, de lo que se trata es lo que hemos subrayado en mayúscula. Se trata de facilitar confianza. Vivimos en un mundo donde la confianza es brutal. Nosotros no somos una compañía de tecnología, usamos tecnología, tenemos tecnología propia. Somos una compañía que lo que procuramos es adaptar las necesidades de nuestros clientes, adaptar con nuestras soluciones las necesidades de nuestros clientes a la cada día más cambiante y cada día más fuerte y numerosa regulación que hay en los estados. De manera que esas soluciones de tecnología funcionan normalmente con cualquier proveedor. Nuestro valor añadido no está tanto en que funcione desde el punto de vista de tecnología, que ya les digo que funciona y funciona pues con unos índices de seguridad similares a los de nuestros
competidores tecnológicos, pero proveemos una capa superior de seguridad, de confianza, que hace que esa tecnología, pues en cada momento estemos asesorando a nuestro cliente en lo que necesita para cumplir con la cambiante regulación. ¿Cuál es el valor de un proveedor de servicios de confianza cualificado, QSTP, que es Qualified Service Trust Provider? Nosotros estamos en el medio de esos cuadros que ven ustedes en pantalla. Por un lado, identificamos al cliente y lo identificamos de manera que el mercado asume que cualquier identificación hecha por nuestro grupo es plenamente válida porque se ha hecho conforme a los requisitos y conforme a las decenas de auditorías y certificaciones que tenemos que tener en cada uno de los mercados. Nuestra identificación está basada en una autenticación fuerte del cliente, es decir, que para emitir un certificado cualificado tenemos que estar absolutamente seguros de quién es el cliente y para eso no hacemos solamente comprobaciones biométricas como pueden hacer compañías de tecnología, de biometría de cara, de iris, de huella, de grafométricas en función del peso que se apoya en la pantalla del dispositivo, del ángulo de la firma, sino que también miramos otra serie de variables como puede ser la dirección IP de dónde viene, miramos a veces en redes sociales y cuando no estamos seguros de que esa identificación tiene los niveles de seguridad que requerimos, pues o terminamos en una videoidentificación o bien simplemente dirigimos al cliente a la identificación tradicional física. También nuestro certificado, el proveedor cualificado, certifica la disposición de las partes a realizar las transacciones, es decir, actuamos como un notario de la red, nos aseguramos que los documentos son inviolables y que transitan de manera segura por la red. Otro de los servicios que ofrecemos y que es importante, nuestro servicio tiende a que los documentos sean de nativos digitales, es decir, desde el primer momento digitales, no a escanear documentos y luego digitalizarlos, sino que esos documentos que también se pueden escanear y digitalizar en nuestros sistemas pueden nacer de manera digital, de manera nativamente digital y pasar desde el momento de la identificación hasta el momento de la validación y preservación de manera segura durante el tiempo que exige la ley en los servidores del cliente, pero certificado por nosotros. Y por lo tanto, con estas características, asumimos la responsabilidad legal completa de la identificación y de la firma, de manera que nuestros clientes se dedican a lo que es su core business, en este caso, empresas de trabajo temporal, pues a realizar contratos entre trabajadores y empresa o prestar servicios externalizados laborales y todo lo que es la carga de identificar a las partes y que los contratos sean legalmente trazables reposa en nuestra responsabilidad, en la responsabilidad de Camerfirma. Como ven, los diferentes formatos lingüísticos que tenemos en Europa son muy trasladables en este caso, el mercado colombiano, dado que, como insisto, la regulación base es la misma. Lo que nosotros en Europa llamamos firma electrónica simple, en Colombia, como se desarrollará seguro el doctor García, se llama firma electrónica. Lo que en Europa llamamos firma avanzada, en Colombia es firma electrónica certificada, que en Camerfirma hemos trabajado mucho, Camerfirma Colombia, en que esto esté regulado de una manera segura, porque es una herramienta muy práctica al elegir, al necesitar un nivel de identificación inferior al de la firma digital o cualificada, como llamamos en Europa. Las principales características las tienen ustedes ahí. La firma simple claro que tiene efectos jurídicos, puede valer como una firma escaneada, pero al igual que en Colombia, pues se necesita un perito para demostrar la autenticidad, en Europa nos pasaría un poco lo mismo. Si bajásemos al siguiente nivel, en la firma avanzada, ya tenemos requisitos legales como son la integridad, identificación, autenticación y no refutación, que es similar a lo que en Colombia se habla de firma confiable, es decir, que ofrece un nivel de garantía superior en las mismas características, pero no tiene el reconocimiento legal, como decimos de iure,
sino sería de facto. O sea, de jure, si usted quiere tener una firma cualificada similar, con una fuerza similar a la manuscrita, con un reconocimiento transfronterizo, con una presunción de validez donde se traslada la carga de la prueba a la parte que impugna la firma, donde solamente la puede emitir un operador cualificado, como somos nosotros, y donde los certificados están basados en hardware o en hardware local o en hardware en la nube, en los HSM en la nube, que estén certificados, pues estaríamos hablando de una firma cualificada que es muy similar a lo que ustedes llaman firma digital. Y por último, en lo que nos ocupa, evidentemente las principales relaciones contractuales que existen entre una empresa de trabajo temporal y una empresa o el potencial trabajador, pues requerirán de firma a distancia, de identificación a distancia. Y no solamente me gustaría terminar mis palabras como que viesen las soluciones de los prestadores de servicios de confianza digital como cualificados, como algo que hace mucho más eficientes los procesos, que es verdad, que abarata los procesos, que es verdad, sino también como un generador de negocio, es decir, al acortar los plazos en los cuales el trabajador firma con la empresa de trabajo temporal o con la empresa, hace que esos días que antes se perdían en la firma del contrato se puedan ganar a la hora de trabajar, con lo cual la empresa de trabajo temporal estará cobrando antes y estará cobrando más días, la empresa tendrá al trabajador a disposición días antes y el trabajador podrá ponerse a trabajar días antes. Como ven en el cuadro, cada proceso necesitará un tipo de firma en función de la relevancia que tenga dentro del contrato cada una de las partes. Y sin más, doy la palabra al doctor David para que continúe con el evento. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a COSED y a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Estos temas de la seguridad jurídica digital llevan varios años ya en el debate académico, pero se vuelven cada vez más relevantes en la medida en que todos hemos comprendido la urgencia de tomar decisiones a nivel empresarial sobre las herramientas de seguridad que convienen a nuestra actividad económica. Y creo que este cuadro comparativo que usted nos ha presentado sobre los 3 tipos de firma de la Unión Europea comparados con los 3 tipos de firma electrónica en Colombia puede ser completado ahora por el doctor Héctor García para que tengamos todos claridad acerca de los distintos mecanismos de seguridad jurídica digital disponibles y escojamos el que más se acomode al tipo de empresa o al tipo de transacción. Creo que esa es la importancia clave de este evento, que extraigamos de él la información que necesitamos para tomar decisiones gerenciales. Los animo a todos a utilizar el chat de la plataforma Zoom de ACOSED para compartir sus comentarios, sugerencias, preguntas, de modo que yo pueda integrarlos al final de la presentación del doctor García y comencemos ese diálogo fluido que es el propósito de este webinar, que tomemos todos el beneficio de contar con 2 expertos internacionales de primera talla que nos van a ayudar a tomar decisiones gerenciales. Doctor García, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo para el doctor Miguel Pérez, presidente de ACOSED, para la Universidad Javeriana, para la Vicerrectoría de Extensión y Asuntos Interinstitucionales, el Observatorio de Gobierno y TIC y la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y, por supuesto, a nuestro aliado Camerfirma, que hoy nos está acompañando desde España, Alfonso, que es una persona que diría yo, creo que la primera firma digital que se emitió en Colombia, la emitió Camerfirma España y la emitió Alfonso. Entonces, para que ustedes vean un poco los antecedentes que estamos hablando. David, mil gracias. Nuevamente un gusto poder compartir contigo este espacio para poder aclarar todas estas dudas
en materia, en este caso, de contratos laborales y la firma electrónica de esos contratos laborales. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a, lo primero que les voy a mencionar es cuál ha sido el antecedente jurídico en Colombia. Como ya bien lo mencionó el doctor Carcasona, pues la base normativa que existe en Colombia, en Europa, en el sistema anglosajón, incluso en toda Sudamérica, Centroamérica es la misma, que es la ley comercio, la ley marco de comercio electrónico y de firma electrónica. Esa ley marco se crea en el año 96 y se establece un estándar a nivel internacional. Se crean las entidades de certificación, estos terceros de confianza que dan esa seguridad en los entornos digitales, y se establece cuál es, en Colombia, por lo menos, cuál es la firma digital, cuál es su concepto y cuál es la firma electrónica. Entonces, digamos que esa misma base normativa o esa base normativa es igual en todos los países. Por eso podemos hablar de que existe Camerfirma España y Camerfirma Colombia, Camerfirma Perú, que prestan exactamente los mismos servicios en cada una de sus legislaciones, cada uno cumpliendo obviamente con su norma interna, pero, repito, cuya base normativa nos permite tener un comercio o poder prestar estos servicios de confianza a nivel internacional. Entonces, esa es la primera norma base. Esa norma base después se aterriza en Colombia a través de la Ley 527 de 1999. Entonces, la Ley 527 de 1999 aterriza, como les decía, crea las entidades de certificación y aterriza los conceptos de mensajes de datos. Entonces, cuando hablamos de un contrato laboral, debemos entender qué es un mensaje de datos o un documento electrónico, que es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un contrato digital, ¿estamos hablando de mensaje de datos o estamos hablando de documento electrónico? Entonces, esa precisión, si se quiere, se hace un poco frente al mensaje de datos en la Ley 527 y se incorporan los conceptos de firma electrónica y de firma digital. Posteriormente, el decreto 2364 de 2012 en Colombia regula el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 en lo que tiene que ver con la firma electrónica. Ya vamos a ver adelante la diferencia entre una y otra. Posteriormente, en ese mismo año, se emite el decreto Ley 019 de 2012. Lo importante de ese decreto 019 es que se le otorgan facultades adicionales a los terceros de confianza, es decir, a las entidades de certificación digital, para que emitan certificados no solo en relación con las firmas digitales, sino también en relación con las firmas electrónicas. Posterior a eso, perdón. Héctor, discúlpame. No. Ok, ya volvió el audio. Gracias. Bueno, perdón. El decreto 333 del 2014, si podemos subir un poquito la presentación, Francisco, que es que no alcanzo a ver los números abajo, está en el celular, gracias. El decreto 333 de 2014 es un decreto que regula toda la actividad de las entidades de certificación digital, entre ellos los mecanismos de firma electrónica y de firma digital. Posteriormente, y ya digamos enfocado en lo que tiene que ver con el contrato laboral, se expide por parte del Ministerio la circular 060 de 2018. La circular 060 de 2018 es una circular muy juiciosa que hace un recuento de lo que yo les estoy contando. Si ustedes leen la circular 060, que seguro muchos de las personas que nos acompañan lo han leído, lo que hace es un recuento exactamente un poco de lo que les estoy contando y establece de manera muy precisa los 3 tipos de firma, que creo que es uno de los documentos que mayor hace claridad en las tipologías de firma que existen actualmente en Colombia. Ya las vamos a ver. Posteriormente está el decreto 2353 de 2015. Este decreto 2353 de 2015, digamos que permite que todas las novedades de cara al sistema de seguridad social se hagan a través de una plataforma, de un sistema de administración transaccional que va a permitir que realmente todo el flujo de un contrato laboral sea 100% digital.
Actualmente ustedes lo saben mejor que yo, y los que nos están oyendo y acompañando y regalándonos esta hora de su valioso tiempo saben que hoy en día hay afiliaciones que tenemos que hacer todavía en papel. Entonces, precisamente este decreto lo que busca es que todas esas novedades de cara al sistema de seguridad social se hagan de manera digital y además lo que dice la norma es que se tienen que hacer a través de firma digital. Eso es otra explicación, pero simplemente para mencionarlo, que se deben referir al tema deben ser firmados estas novedades con firma digital, pero va a permitir que todo ese proceso sea 100% digital. No solo la firma del contrato, sino también todas esas novedades que se presentan de cara a la seguridad social en un contrato laboral. Y finalmente, un decreto 620 que lo traemos digamos, a mención, toda vez que ese decreto regula los niveles de autenticación digital que van a operar para el Estado colombiano y que son, digamos, una buena práctica a seguir, si bien no es obligatorio para el sector privado, sí es una buena práctica a seguir. Y ahí, digamos, se pueden ver los diferentes niveles de seguridad que se tienen. Un complemento de esta norma puede ser también el decreto ley 2106 del 2019 o la reciente ley 2053 de este año, que, digamos, profundiza en el tema de los servicios ciudadanos digitales. La siguiente, por favor. Veamos entonces cuál es la diferencia en Colombia entre los tres mecanismos de firma. Entonces, lo primero que debemos decir es que en Colombia tenemos la firma electrónica simple, que la denominamos simple para efectos académicos, la ley no la denomina así en Colombia, pero esa firma simple, es decir, esa firma pactada mediante acuerdo, donde dos partes se ponen de acuerdo, expresan su voluntad y estipulan las condiciones legales y técnicas a las cuales se ajustarán las partes para realizar comunicaciones, efectuar transacciones, crear documentos electrónicos y demás. Esa es digamos, la primera tipología de la firma que hay en Colombia. Esta firma es la que yo les decía que está contemplada en el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 y que fue regulada por el decreto 2364 de 2012. Esta es una firma, digamos que si ponemos en una pirámide de seguridad las firmas, entonces digamos, el nivel más bajo estaría la firma electrónica simple, que es la que les acabo de mencionar. Posteriormente sigue la firma electrónica generada mediante entidad de certificación. Entonces recuerden que el decreto 019 lo que hace en el artículo 161 es darle una facultad adicional a las entidades de certificación para que los entes certificadores emitan certificados, no solo con relación a las firmas digitales, sino a las firmas electrónicas. Entonces, en el país tenemos firmas electrónicas pactadas mediante acuerdo de voluntad entre las partes, las firmas electrónicas generadas por entidades de certificación, digamos, eso que significa que debe ser acreditada ante el Organismo Nacional de Acreditación, ante el ONAC. Eso también es un cambio que introduce el decreto 019 del 2012, porque anteriormente esa acreditación se hacía ante la SIC, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y a partir de este decreto, del 019 del 2012, se hace ante el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, si una firma electrónica es emitida por una entidad de certificación, eso significa que la entidad de certificación acreditó ese servicio ante el Organismo Nacional de Acreditación y, por tanto, puede emitir certificados relacionados con los datos de creación de esa firma electrónica. Y tenemos la firma digital, que la firma digital está definida en el literal C del artículo 2º de la Ley 527 de 1999 como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utiliza un procedimiento matemático conocido para vincular al iniciador con el texto del mensaje. Eso utiliza el sistema de clave pública, donde hay una clave pública y una clave privada. La tecnología blockchain, para que ustedes lo sepan, es una tecnología que sustenta toda su seguridad sobre el sistema de clave pública, es decir, sobre el mismo sistema que utilizan los entes certificadores para emitir los certificados de firma electrónica o firma digital en este caso. Entonces, esas tipologías, de acuerdo como ustedes lo ven en la pantalla, de firma, tienen una implicación distinta en cuál se puede utilizar. ¿Los tres mecanismos jurídicamente son válidos? Sí, son válidos,
Probatoriamente es lo mismo, no, es distinto, tienen consecuencias distintas y adicionalmente, como lo vemos en el cuadro, hay una presunción legal distinta. Entonces vamos a repasar el cuadro rápidamente. Primero, la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? La autenticidad es tener la certeza de que la persona que firmó es quien dice ser. En el caso de las entidades de certificación cumplen una función de autoridad de registro a nivel mundial, les estoy diciendo. Lo mismo que les estaba contando el doctor Carcasona es exactamente lo mismo que funciona acá. Las entidades de certificación en el mundo cumplimos una función de registro como autoridad de registro. Y esa función de autoridad de registro nos obliga a tener una validación de identidad altamente segura de la persona. Y solo hasta que yo verifico por diferentes métodos, diferentes bases, incluso utilizando biometría, utilizando otros tipos de factores, y logro determinar de manera fehaciente la identidad de la persona, le emito un certificado de firma electrónica o de firma digital. Entonces, esa es la autenticidad. En el caso para la firma digital, donde se hace ese proceso de validación, y también aplica para la firma electrónica emitida por entidad de certificación. Es decir, ese proceso de RA, ese proceso de autoridad de registro, se cumple tanto para la firma electrónica como para la firma digital, para poderla emitir. Y la firma electrónica pactada mediante acuerdo, es decir, la firma electrónica simple, es una firma donde la ley o el decreto mejor los menciona como puede ser una clave, una contraseña, datos biométricos, es decir, enfocado inicialmente a validar la identidad de esa persona, una clave. El tema ahí es que cuando selecciono uno u otro tipo de firma, lo voy a decir al final como conclusión. Entonces, en principio, podríamos decir que los tres tipos de firma generan una autenticidad. El tema es que probatoriamente es distinto, mientras que en la firma electrónica simple, esa autenticidad debe probarse en sede judicial. En el caso de la firma electrónica certificada, la firma digital, se presume que hay esa autenticidad y esa integridad por parte del juez. Entonces se invierte la carga de la prueba y le toca a la contraparte probar que no firmó ese documento con estos mecanismos. En la integridad, decimos que la firma electrónica per se o inicialmente, una contraseña no me genera integridad de un documento. Si yo voy a firmar un documento y yo pacté con David que íbamos a firmar un documento y cada vez que yo digitara mi contraseña que David conoce previamente, él sabe que yo firmé y se presume auténtico, es decir, que él sabe que Héctor García fue el que firmó, perfecto, la autenticidad se puede dar, tendré que probarla con perito en sede judicial, pero fíjense que ahí no estoy generando integridad en el mensaje puede ser alterado, el contrato puede ser alterado. Entonces, la firma electrónica, o uniendo diferentes tipos de firmas electrónicas, podría uno llegar a establecer una integridad de un documento firmado con firma electrónica simple. Pero una firma electrónica sola, como puede ser, como lo menciona el decreto, una clave, una contraseña, un dato biométrico, per se y de manera inicial no genera integridad. Diferente a lo que sucede con una firma electrónica certificada o con una firma digital, que finalmente se genera la integridad porque al final, en el caso de la firma electrónica, el documento se firma digital. Entonces, por eso es que podemos presumir la integridad, y es una presunción legal, es una presunción de derecho, que está contenida en el artículo 28 de la 527, donde se presume que la persona tenía la intención de suscribir ese documento, de vincularse con el mismo, y como la firma digital utiliza un procedimiento matemático que cifra el mensaje, ese cifrado que utiliza una base criptográfica hace posible que ese mensaje no sea alterado o modificado en el tiempo. Como les digo, en el caso, por ejemplo, de las firmas electrónicas que se imponen en un documento, al final nosotros en nuestro caso siempre lo firmamos digitalmente para garantizar esa integridad. Emitido por una entidad de certificación, ya lo veíamos, la circular 060, que es muy importante su lectura, lo expresa de manera clara y donde nos dice que la firma electrónica simple es la pactadamente de acuerdo, no se requiere que sea emitida por ninguna entidad de certificación, y están los otros dos tipos de firma, la firma electrónica certificada, la firma digital, que sí requieren que haya una entidad de certificación atrás para emitir esos certificados de firma. La presunción legal de integridad o autenticidad igual no repudio se da en el caso de la firma digital,
porque es una presunción legal. ¿Qué quiere decir una presunción legal? Que debe estar expresa en la ley, de manera expresa, no como una interpretación, debe estar fijada. Y como mencionaba, esa presunción legal que nos genera autenticidad, integridad y por tanto no repudio, está contenida en el artículo 28 de la ley 527, únicamente para el mecanismo de firma digital. Tener plena certeza de la identidad del creador. Pues la plena certeza se tiene cuando yo tengo un proceso de validación robusto. Usualmente las firmas electrónicas, por ejemplo, que utilizan algunas entidades, está centrada en un solo factor de autenticación. Entonces, esos factores de autenticación no me da plena certeza. Yo puedo tener cierta certeza del iniciador de mensaje, pero no la plena certeza. Esa plena certeza se obtiene cuando hay una autoridad de registro que está acreditada y que tiene acreditado ese proceso ante el organismo competente, en este caso el ONAC. Y la póliza de responsabilidad, adicionalmente las entidades de certificación tienen una póliza de responsabilidad en Colombia de 7.600 salarios mínimos mensuales legales vigentes por evento, es decir, casi por documento firmado. Entonces, esto cubriría seguramente casi en su totalidad la mayoría de contratos. La siguiente, por favor. Bueno, siempre que hablamos de, ahora sí, ¿qué tipo de firma voy a seleccionar? ¿Cuándo debo escoger una firma digital? ¿Cuándo debo escoger una firma electrónica certificada, es decir, emitida por entidad de certificación, o cuándo una firma electrónica simple? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Y la respuesta está en los niveles de seguridad. De ahí que mencionaba, por ejemplo, el decreto 620, que a su vez está también sustentado gran parte en el modelo de identificación europeas, que es el modelo EIDAS. Entonces, finalmente, lo que tenemos que hacer, que ya mi moderador me está diciendo que por tiempo debo concluir, entonces es definir cuál es mi riesgo. Si yo tengo un riesgo alto, es decir, hablemos de los contratos laborales, pues si es un contrato laboral, yo voy a querer que tenga presunción legal de no repudio, presunción legal de autenticidad e integridad y por tanto debo seleccionar una firma digital. Pero fíjense que para que un contrato se firme laboral en una empresa con una empresa de servicio temporal, yo necesito la autorización del abogado, la autorización del financiero, y esos son firmas. ¿Y esas firmas deben hacerse con firma digital? No. Ahí es aconsejable que se utilice una firma electrónica, por ejemplo, certificada. Es decir, en la seguridad lo que debemos hacer es una combinación de los factores de autenticación y en la medida en que tengamos, digamos, hagamos un análisis de riesgo cuidadoso, dependiendo de ese análisis de riesgos voy a seleccionar un tipo de firma u otra para tener un mayor grado de seguridad. Y recordemos siempre que es muy importante hacer hincapié en cómo yo entregué esa firma electrónica, porque hay unas firmas electrónicas que yo puedo entrar ahorita a crear una cuenta en Gmail o en Microsoft o en estos sistemas y ahí me van a pedir y ahí me van a generar una firma electrónica. Pero cualquier persona podría entrar, suplantarme y sacar una cuenta en mi nombre. Entonces es muy importante ver cuál es el proceso de validación de identidad que se hace previo para el otorgamiento de la firma electrónica. En el caso de las entidades de certificación, pues podemos tener la plena tranquilidad que están respaldados en la medida en que tienen una validación y una acreditación previa por parte del Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, con esto, mi querido doctor David, yo termino agradeciéndote y a todo el público por su paciencia y muy atento a cualquier pregunta que se tenga. Y si quieren podemos dejar esta gráfica de fondo mientras introducimos las preguntas para que veamos algunos beneficios que se tendrán obviamente con una contratación digital. Mil gracias. Gracias, Héctor. Ya hemos comenzado a recibir preguntas a través del chat y les agradezco al doctor Pierre Luna, Adelaida Portilla, Leandra y a Puentes, quienes han tomado varios puntos de las presentaciones de Alfonso, de Héctor. Siento que el núcleo, pues tratándose de empresas de servicios temporales, está en esta pregunta. ¿Qué recomiendan ustedes? Si usar una firma electrónica certificada o una firma digital para celebrar contratos laborales de manera virtual, ahora que buena parte de esta fuerza de trabajo opera desde casa o a través de alguna modalidad de teletrabajo. ¿Cuál sería el mecanismo más seguro? Creo que Héctor ya nos lo
anotó. Él observó que la firma digital sería tal vez la más segura para un contrato, pero para una serie de vistos buenos internos, una firma electrónica certificada sería más que suficiente. No sé si Alfonso quisiera completar algo al respecto, basado en la experiencia europea. ¿Cuál es la práctica en Europa? ¿Qué tipo de firmas utilizan las empresas de servicios temporales en Europa? Bueno, como bien ha explicado usted, depende de la transacción, depende del contrato, depende de la fuerza que se necesite en cada una de las firmas. Cuando estamos comprometiendo elementos patrimoniales, elementos económicos, elementos fuertes, evidentemente la firma recomendada y la que se utiliza es la firma cualificada, en su caso la firma digital. Para procesos menos fuertes puede valer la firma avanzada o que en su caso es la reconocida electrónica. Y para procesos, pues, por ejemplo, en la firma electrónica avanzada, como he puesto en la transparencia, que si me dan un segundo la vuelvo a compartir y lo vemos, no puedo iniciar la función mientras... necesito que quien esté compartiendo la pantalla deje de compartirla un segundín, por favor. Listo. Listo, vale. ¿Ven la pantalla? Perfecto. Como ven, hay varios tipos de relaciones. Hemos intentado simplificar y poner las principales, ¿no? Si queremos el trabajador que firme con la empresa de contratación temporal puede hacerlo con un formulario muy simple y adjuntar a ese... También es muy importante el tema de los documentos y de la forma de concebir el negocio. Nosotros concebimos el negocio como dosieres, no como documentos que se firman. Un dosier puede llevar varios documentos firmados, si me explico. El trabajador, cuando contrata con la ETT, uno de los documentos que puede necesitar adjuntar para que se archive y se conozca es su currículum vitae, su fe de vida. Entonces, bueno, es importante que las soluciones prevean el que esto es un dossier. En el mundo físico sería un dossier, sería una carpeta de cartón donde irían varios papeles. Nosotros lo tratamos como dossier. Y ese dossier, bueno, pues puede tener una firma simple, son contratos breves, son formularios, ¿no? Ahora bien, también dependerá de la cualificación del trabajador, dependerá un poco de la masa económica que vaya a generar. La empresa ETT con la empresa cliente entendemos que como mínimo debe ser avanzada, ya que se van a derivar efectos económicos en el momento en que se genere el contrato de trabajo. Y en cuanto a la empresa con el trabajador, puede ser avanzada, grafométrica o con certificado, o en función, como le digo, de la importancia o el importe del contrato o la complejidad del contrato, pues se puede recomendar una firma cualificada. Muchas gracias, Alfonso. Veo también una pregunta que podría respondernos Héctor, y es si aquí en Colombia estamos utilizando el concepto de firma longeva o de larga duración, y si ese concepto se aplica a la firma digital o a la firma electrónica. ¿Cuál sería tu respuesta, Héctor? Sí, pues muy buena pregunta. Digamos que es una pregunta bien interesante porque en el mundo digital siempre se tiene esa duda, y es que con el documento a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que lo que hay que tener en cuenta es que cuando firmamos con este tipo de mecanismos, yo lo hablo en el caso de la firma digital o de la firma electrónica certificada, firmamos con este tipo de mecanismos, este tipo de mecanismos nos va a garantizar que ese documento va a permanecer íntegro por el tiempo de vida que tenga el documento y por el periodo de conservación que tenga el documento. Adicionalmente a las firmas, siempre es recomendable utilizar un mecanismo que se llaman las estampas cronológicas de tiempo. Las estampas cronológicas de tiempo son unos sellos electrónicos que se imponen en el documento electrónico y que precisamente nos garantizan los periodos de conservación del documento. Entonces, adicional a las firmas digitales, se recomienda hacer uso de estos sellos de tiempo. Este sello de tiempo está alineado con el Instituto Nacional de Metrología en el caso colombiano para garantizar la hora exacta de creación y de conservación de los documentos. Entonces,
efectivamente este tipo de mecanismos de firma, como repito, la electrónica certificada o la firma digital, nos garantizan la longevidad del documento, es decir, su autenticidad y su integridad por el paso del tiempo, pero a eso se recomienda siempre que se sume un mecanismo como es la estampa cronológica de tiempo para garantizar esos periodos de conservación que exige la ley en el caso, por ejemplo, de contratos laborales o en el caso de facturas o en el caso de ciertos tipos documentales donde la ley exige un periodo de conservación mínimo. Gracias, Héctor. Muy completa tu pregunta. Y una de las No sé preocupaciones... si con esa respuesta sí. quedó clara la pregunta. Perdón, si aclaré la pregunta. O sea, David. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Yo te escucho. Creo que todos pues, me escuchan en este momento. Tal vez, Héctor, por alguna razón. Doctor. Ahí está perfecto. Ok, bueno, gracias, Héctor. Una de las preocupaciones típicas de todos los que trabajamos en estos temas de seguridad jurídica y tecnología es el riesgo del robo de la información o de las firmas. Y aquí uno de los asistentes nos pregunta si eso puede suceder cuando estamos utilizando firmas electrónicas cualificadas o firmas digitales. ¿Cómo podemos distinguir la firma que estamos usando de manera visual, nos pregunta el participante, para saber exactamente de qué se trata? Porque parece que los tres conceptos ustedes los presentaron muy claramente en términos jurídicos, pero para el ciudadano común y corriente tal vez no es tan claro cuando está suscribiendo un documento en forma digital de qué firma se trata. Entonces, le preguntaría primero a Alfonso, ¿esto del riesgo del robo de las firmas existe? No. Vamos a ver, haciendo una correcta utilización del certificado digital es imposible. El certificado digital viene con diferentes métodos de seguridad, de comprobación, vía OTP, vía correo electrónico. Se certifica a la persona en función, ya le digo, en un certificado cualificado digital se le identifica de manera biométrica y además en cada firma el firmante tiene su PIN, su número personal secreto, que hombre, si lo compartes obviamente pues tienes el riesgo, pero aquí se trata de no compartir. Hay unas funciones que permiten delegar el certificado para determinadas acciones, es decir, si yo soy el CEO de una compañía y tengo que firmar cheques o nóminas, puedo tener el poder, pero puedo delegar ese poder en alguien y acotar ese poder para que esa firma valga solamente para ese tipo de actividades. Pero como le digo, en general, en un certificado avanzado o cualificado necesitas un OTP que junto con tu PIN personal hace que sea imposible de robar. En cuanto a dónde lo tienes, pues normalmente está en el repositorio de Windows o está en la nube y las plataformas de firma como las que ofrecemos nosotros, o me atrevería a decir cualquier competidor, esta es una herramienta bastante básica, lo que facilitan es la elección del certificado. Yo, por ejemplo, tengo un certificado como ciudadano, tengo un certificado como CEO de Camer Firma, tengo certificados como CEO de otras compañías y en función del documento que tenga que firmar, utilizo uno u otro. Muchas gracias, Alfonso. Héctor, ¿y tú cómo nos ayudarías a distinguir una firma de otra en nuestro tráfico jurídico diario? Bueno, gracias por la pregunta. Desde el punto de vista visual, por decirlo de alguna forma, cuando tú firmas, usualmente se firma un formato PDF. Entonces, cuando vamos a firmar ese formato PDF con una firma digital o con una firma electrónica certificada, en las propiedades del documento, tú puedes verificar qué entidad te emitió la firma, si la firma es válida, si la autoridad de certificación está acreditada en el país. Es decir, en las propiedades del documento, tú puedes verificar qué tipo de certificado de firma tiene tu documento. En el caso de la firma electrónica, cuando se vaya a verificar este tipo de firma, obviamente no va a aparecer un certificado digital,
sino simplemente en las propiedades te aparecerá que el documento ha sido firmado electrónicamente. Entonces, visualmente tú sí lo puedes verificar, porque en las propiedades del documento aparece si es firmado con un mecanismo de firma digital o de firma electrónica certificada, o si es una firma simple, en el caso que no vas a poder encontrar, digamos, esas propiedades dentro del documento PDF. Entonces, es muy fácil de verificar, y si un documento que ha sido firmado digitalmente se trató de alterar o fue alterado, digamos, por algún vacío, el documento te dice, este documento ha sido alterado y no es válido. O sea, el mismo sistema llega a detectar ese tipo de errores. Sin embargo, en Colombia, en los 20 años que llevan la ley 527, no se ha presentado ninguna falla en los certificados de firma digital. Recientemente hubo un caso de una entidad que anotaba que vendía firma digital. Entonces nosotros hicimos el proceso, y el proceso de RA, a pesar de que era una entidad de certificación acreditada, su proceso de RA como autoridad de registro estaba mal hecho. Era automático, y eso no está permitido en Colombia, y la entidad fue suspendida. O sea, este tema es supremamente rígido, es supremamente estricto, y los terceros de confianza tienen una vigilancia permanente, cosa que obviamente no te pasa con la firma electrónica, porque la podemos crear tú y yo. Y a tú y yo solo nos vigilarán nuestras esposas, pero de ahí para arriba no creo que nadie más. En cambio, en el caso de las firmas electrónicas, certificados, la firma digital, uno tiene permanentemente una auditoría y una vigilancia del ONAC, a tal punto que fíjate que por una falencia de seguridad, una entidad acreditada acaba de ser suspendida. Gracias por esa clarificación muy útil para tomar decisiones de carácter gerencial y tomarlas con la certeza de que estamos utilizando la herramienta correcta. Y viene aquí una pregunta sobre una práctica muy común, que es la del escaneo. Firmar un contrato en físico, luego escanearlo y remitirlo. Nos preguntan si esa práctica es legalmente válida. ¿Tú qué opinas, Alfonso? A ver, yo evidentemente el doctor García será más preciso que en relación a Colombia. La práctica es válida, o sea, cualquier cosa es válida, y hay muchos competidores nuestros venden soluciones válidas. Ahora, de válido a jurídicamente exigible hay un trecho. Nosotros nos hemos encontrado con clientes que han validado la tecnología de algún proveedor, y cuando ha llegado al Departamento de Cumplimiento Normativo han dicho, ojo un momento, que esto podrá funcionar tecnológicamente, pero jurídicamente no tiene las evidencias necesarias o la fuerza necesaria para que yo lo valide. ¿Un documento escaneado tiene validez? Sí. ¿Jurídicamente es admisible? Sí. Probablemente no sea la única prueba que necesites, y necesites otro tipo de pruebas, y al final te salga más caro. Y dependerá de múltiples factores el que sea admitido como prueba, pero sea una prueba más, no será un documento que valga como tal. Tendrá que acompañarse de otras evidencias, porque solamente un contrato escaneado seguramente ningún juez del mundo lo va a admitir como prueba. Y aquí estamos hablando de un tema que vale la pena en el momento en que se cuestiona. Yo puedo firmar cualquier cosa con una X, y si tú me la aceptas, pues fenomenal. El problema es cuando yo deje de cumplir mi parte. Muchas gracias. Me pareció importante formularte esta pregunta para conocer la experiencia europea, y sobre todo porque siendo una práctica muy corriente en nuestro medio, yo creo que convendría relacionar esto con el concepto cuasi notarial que en algún momento mencionó Héctor, y tú también, creo, Alfonso, y es que el tercero de confianza, la entidad de certificación, cumple un papel muy cercano al notarial, y en cierta medida el documento sobre el cual ellos emiten unos certificados, pues es un documento que tiene unas garantías jurídicas mucho más fuertes que cualquier documento que pueda yo firmar simplemente en mi casa y remitirlo en un sobre o remitirlo escaneado. ¿Tú qué opinas sobre esto del escaneo, Héctor? David, para complementar un poco esa parte final que comentabas, en la sentencia C662 del año 2000, la Corte Constitucional analiza una demanda de inconstitucionalidad que precisamente formularon contra la ley 527 los notarios, donde
digamos, sentían que se estaban atribuyendo ciertas funciones las entidades de certificación, y la Corte Constitucional declara exequible la Ley 527, rechaza la demanda de inconstitucionalidad y dice que las entidades de certificación son terceros de absoluta confianza que se pueden asimilar incluso a los notarios en este proceso de dar fe pública, dado que son terceros, repito, de absoluta confianza que te dan esa seguridad, y para eso fueron creados a nivel internacional. La firma escaneada o la firma mecánica también ha sido objeto de análisis por la Corte Suprema de Justicia. En este momento no recuerdo el fallo, pero se los enviamos con la presentación, que no se nos olvide, donde la Corte asimila, teniendo en cuenta que el decreto 2364 es tan amplio, la Corte asimila la firma mecánica o la firma escaneada a una firma electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Como bien lo mencionaba el doctor Carcasona, pues efectivamente es un mecanismo que jurídicamente es válido, pero que está en la parte de abajo de la pirámide. Es decir, es para una seguridad muy baja, no te da certeza ni de la autenticidad, ni de la integridad y, por tanto, del no repudio. Luego, es un documento que podrá ser repudiado en sede judicial y, digamos, fácilmente se podrá vencer esa prueba en juicio. Entonces, si bien es cierto que es válido jurídicamente, ya que el Código General del Proceso en Colombia establece que todos los mensajes de datos se presumen auténticos, eso no significa que la autenticidad y la integridad no se vaya a discutir en sede judicial, y ahí es donde un mecanismo de firma escaneada o de firma mecánica o de firma electrónica también en un contrato, por ejemplo, puede ser fácilmente controvertida en juicio y seguramente esa prueba es susceptible de que se caiga. Muchas gracias, Héctor. Nos hemos tomado unos minutos más en la medida en que hemos recibido unas preguntas muy interesantes y no quisiéramos cerrar esta sesión sin atender la mayor parte de ellas. Veo, por ejemplo, un gran interés en este tema de qué recomiendan los expositores o cuál es la práctica en el caso de Europa, el área de trabajo de Alfonso, por ejemplo, para terminaciones de contrato o para recibos de nómina. ¿Deben usarse qué firmas? ¿La electrónica simple, la electrónica certificada o la digital? Así rápidamente, ¿qué nos podemos contestar de la práctica europea, Alfonso? Perdón que se me perdió la conexión. ¿Cuál Ok, es la... para terminaciones de contrato o recibos de nómina, ¿qué tipo de firma electrónica o digital se utiliza en Europa? Normalmente las empresas facilitan a los trabajadores la firma cualificada y es Okay. la que utilizan. Magnífico. Y aquí en Colombia, ¿cuál sería tu recomendación, Héctor, para terminaciones de contrato y recibos de nómina? No, para terminación de contrato, como es un documento sensible, lo que se recomienda es que sea firmado digitalmente. Lo que yo recomendaría personalmente es que se firme digitalmente, así lo haría yo, y se envíe a través de un correo electrónico certificado. Y para un desprendible de nómina, sí puede ser incluso hasta una firma electrónica simple. Un desprendible de nómina, digamos que no tiene ninguna complicación, y de todas maneras queda un soporte siempre que es la transacción financiera o el log financiero. Entonces, yo para un desprendible de nómina no utilizaría, perfectamente puedo utilizar una firma electrónica simple, pero para una terminación de contrato sí utilizaría sin duda una firma digital, notificada a través de un correo certificado electrónico. Muy bien. Y una pregunta que tal vez es relevante desde el punto de vista de la práctica también colombiana, y es el uso del reglamento interno de trabajo para dar validez a las firmas digitales, e incluso nos dicen aquí a todas las acciones verbales donde se denuncie que la firma digital la realiza el trabajador. Tal vez esto es más para Héctor y por eso te pediría, ¿tú has visto este uso del reglamento interno del trabajo como fuente de validez de firmas electrónicas o digitales? Pues me parece que es una pregunta interesante. Claramente los mecanismos de firma, como lo veíamos, ya tienen un sustento legal, una base normativa. No requieren una base normativa adicional ni en el Código Sustantivo del Trabajo, ni en el Reglamento Interno del Trabajo. Por sí solas, digamos, en este momento tienen ya una validez jurídica porque tienen un soporte normativo en Colombia. No obstante, me parece que es válido
hacer mención de este tipo de mecanismos en el reglamento interno de trabajo. Cuando pasamos de escenarios físicos a escenarios digitales, siempre es recomendable hacer un análisis, que es lo que nosotros llamamos el compliance legal, donde realmente no es solo incorporar tecnología, sino ver el efecto jurídico que causa la incorporación o uso de esa tecnología. En esa medida, analizar y complementar los reglamentos internos de trabajo con estas modalidades de notificaciones o de firmado de documentos es perfectamente válido, no contraría en nada la normatividad que ya hay sobre firmas, pero repito, las firmas tienen en un escenario laboral plena vigencia, independientemente de que estén o no contempladas en el reglamento interno de trabajo, pero muy válida la apreciación de la persona que hizo la pregunta, porque en efecto yo sí recomendaría, y como les digo, hacer un análisis de todo un tema de compliance legal para ver qué efectos tiene en el reglamento interno de trabajo, si hay que hacer una precisión en los contratos de trabajo también, etcétera, y eso siempre es mejor hacer precisiones para que se sepa que el formato que se utiliza es el formato tecnológico, a diferencia del formato físico, y eso cambia en ciertas cosas operativas, pero de fondo la norma sigue siendo la del artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la que aplica y la que refiere en la circular 060 del 2018. Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo creo que hemos tomado unos minutos de extras para profundizar estos temas. Tal vez no nos alcanza todo el tiempo para cubrir la totalidad de las preguntas y creo que el doctor Pérez desea hacer unas palabras de despedida y de cierre del evento. Yo solo le pediría, tal vez para tratar de englobar varios temas, tanto a Alfonso como a Héctor, que nos dieran sus opiniones sobre este tema de las firmas digitales por acuerdo mutuo. O sea, que nos explican aquí que en virtud del aislamiento derivado de la pandemia, se llegaban a acuerdos por vía electrónica para dar validez a unas claves o algunos documentos intercambiados por esa vía, pero preguntan si es necesario ahora, después de que terminan estos periodos de emergencia, validarlo todo en forma física. ¿Cuál es la práctica en Europa, Alfonso? ¿Ha habido necesidad de validar todo lo que se hizo en forma electrónica, ahora volverlo a hacer físico? Vamos a ver, en Europa, en España, en España, que es el caso que conozco mejor, cuando se estableció el estado de alarma, lo primero que hizo el legislador es una aberración jurídica como era la de permitir firmar con certificados caducados. Con certificado caducado es una cosa que no existe. Para adecuar esa falta de presencia para poder emitir una firma digital, lo que el legislador español permitió fue la emisión de certificados cualificados con videoidentificación. Una videoidentificación que hubiese autorizado el Banco de España para los procesos de lavado de dinero, del SEBLAC. Camerfirma era una de las pocas compañías que tenía esta acreditación y la única que la pusimos en funcionamiento desde el día 1 y emitimos bastantes miles de certificados para ciudadanos. Evidentemente, teníamos que emitirlos con un coste porque nosotros teníamos dos costes y somos una compañía que tenemos que ganar dinero, pero esos certificados ya en el decreto que permitía la emisión de los certificados, la administración pública pedía que tuviesen una validez igual a la del periodo de alarma. Es decir, que el periodo de alarma duró 2 meses en España, pues esos certificados que emitíamos tenían una validez máxima de 2 años, eso suponiendo que se hubiesen emitido el día 1. Pero claro, los que se hubiesen emitido al cabo de un mes tenían una validez de 1 mes. A nosotros nos parecía una aberración cobrar al cliente ese certificado que normalmente tiene una validez de 2 años, cobrarle lo mismo por 15 días de utilización porque lo necesitase para un trámite. Entonces lo que hicimos fue, de acuerdo con la administración, revocar todos los certificados que habíamos emitido de manera online, que eso es lo que pedía la ley, pero de manera gratuita lo que permitimos es a esas personas, a esas compañías que habían pedido un certificado digital, personarse en cualquier cámara de comercio y contra esa solicitud recibir el mismo certificado cualificado, porque hace falta presencia física en Europa para emitir un certificado cualificado, por la duración que tenía ese certificado. No sé si me he explicado. Al final,
En resumidas cuentas, sí, la ley, la orden obligaba a revocar esos certificados, eso que se había hecho de manera alegal o ilegal durante ese periodo derivado de una situación excepcional, pero nosotros reaccionamos y decimos, oigan, usted no se queda sin certificado, nosotros le vamos a dar uno inmediatamente, nos obliguen a revocarlo por la validez normal de un certificado de 2 años. Gracias. ¿Y tú, Héctor, qué opinas de esto de revalidar en forma física lo que se hizo en forma digital? ¿Tú sí crees que eso es necesario aquí en Colombia? Pues yo lo que pienso es que si se hizo de manera física, pues no tendría inconveniente porque igual, digamos, se entiende como original y están las firmas manuscritas de las partes. Si lo que se hizo fue firmar documentos que son sensibles, como un contrato y demás, con contraseñas, con claves, es decir, con firmas electrónicas simples, no muy elaboradas tampoco, pues lo que considero yo es que obviamente ponerse a revalidar o a firmar nuevamente todo es supremamente complejo. Digamos que aquí en Colombia no hay ninguna directriz en esa materia para sector privado. Para sector público se dictaron algunos decretos donde se permitía para las entidades del Estado que no contaran con firma digital hacer uso de una firma electrónica simple. Entonces ahí se validó y en algunas otras entidades se empezó a utilizar incluso la firma escaneada, la firma mecánica. Rápidamente se empezaron a presentar fraudes y la Presidencia de la República recomendó no utilizar estos mecanismos. Reitero, el decreto lo que dice, pero está dirigido es para la rama ejecutiva, es que se debe utilizar firma digital y si no se tiene firma electrónica. En rama judicial, pues ya lo hemos visto también, mi apreciado David, en otros escenarios, ahí se habilitó cualquier tipo de firma, pero ya, digamos, vemos también, digamos, que eso es un bache de seguridad. Luego, como estamos en tiempos de pandemia, yo pienso que lo que ya se firmó electrónicamente hay que dejarlo en esa medida. Lo importante es que eso no se vuelva una práctica generalizada, como lo hablábamos del sector justicia. Entonces, no puede ser que ahora el sector justicia empiece a firmar con firma electrónica porque ¿dónde queda la integridad entonces de los fallos? ¿No? ¿Dónde queda la presunción de autenticidad? Y en esos documentos que tienen un alto grado o un alto riesgo o tienen una implicación jurídica muy compleja, lo ideal es que se empiecen a firmar con mecanismos como lo mencionábamos ahorita, combinándolos, pero siempre que en la cúspide debe estar esa firma digital para que nos dé esa presunción legal de derecho de no repudio. Si ya lo hicieron así, tendría uno que analizar el caso puntual a ver qué tan sensible puede ser un repudio frente a esos documentos que se firmaron, a ver si valdría la pena volver a hacerlos firmar si, por ejemplo, fuera un contrato o otro documento de esa naturaleza, un pagaré, en fin. Pero si no, digamos que lo que hay que tener en cuenta es que estuvimos en una época o que estamos todavía en un tema excepcional, donde de manera excepcional se habilitaron esos mecanismos, pero si yo tengo a la mano mecanismos como la firma digital, que es levantar el teléfono y uno la puede tener en cuestión de un día o 2 días, pues digamos que no tiene sentido firmar o seguir firmando esos documentos y correr ese riesgo y exponerse al no repudio. Luego, yo le diría a la persona que preguntó que hay que revisar qué fue lo que firmaron exactamente. No hay una norma en uno u otro sentido, aplica la regla general, es decir, que si se firmó con una firma electrónica, hay que demostrar en caso de repudio en juicio que el documento era confiable, apropiado y que era auténtico y eventualmente íntegro. Entonces, digamos que depende de cada caso, David, pero la recomendación es hacer uso de los mecanismos seguros y de una combinación de ellos. Acuérdense que no para todo debemos utilizar lo más robusto, pero no para contratos podemos utilizar lo inferior porque estaríamos corriendo riesgos. Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo le cedo la palabra al doctor Pérez, no sin antes agradecerle a todos los panelistas y a los participantes por las preguntas que han formulado y algunos han respondido a otros participantes las preguntas. También se lo agradecemos. Así que, doctor Pérez, por favor, clausure usted nuestro webinar. Bueno, pues realmente debemos comentar que ha sido muy ilustrativa, muy enriquecedora esta charla y realmente lo que nos han comunicado el doctor Alfonso Carcasona y el doctor Héctor García, pues han sido unas directrices muy importantes para la labor empresarial en el manejo de las firmas,
porque creo que nos queda claro la parte jurídica, que creo que todos la teníamos un poco confusa al principio, de la presunción de legalidad de la firma digital, que es muy importante para los documentos robustos, digamos, y la utilización de la firma electrónica para otro tipo de documentos que no necesitan esa presunción de legalidad, porque en momentos dados, si no se utiliza la firma para el documento oportuno y el documento, dependiendo de su trascendencia o no, pues puede tener consecuencias desde el punto de vista legal probatorio si no se utiliza el adecuado, y puede causar problemas posteriores, de tal manera que las decisiones de los empresarios deben tener en cuenta esa presunción de legalidad de la firma digital frente a la firma electrónica. Y otros aspectos que creo que todos agradecemos muy cordialmente, pues esta enriquecedora charla sobre el tema de la firma digital. Y también agradecer al doctor David Varela, quien con mucho acierto y mucha precisión, pues ha dirigido las respectivas preguntas para que los asistentes recibieran respuestas oportunas y claras a las inquietudes centrales que fueron planteadas, que me parece que también enriqueció mucho esta actividad que hemos desarrollado en el día de hoy. Y por último, pues agradecer a las personas que han respaldado pues esta charla, como lo mencionamos en su momento, la Universidad Javeriana con el Observatorio de Gobierno ITIC y la Escuela de Gobierno y Ética Pública, y a COSET, que ha coordinado también esta reunión. Muchas gracias a todos y esperamos próximamente que podamos seguir enriqueciéndonos con estos temas tan interesantes. Muchas felicidades. Gracias.